Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante en este país con la siniestralidad vial que tiene el nuestro. Vamos a contar cuáles son las coberturas que ofrecen las compañías para proteger al conductor de un automóvil y su familia contra la posibilidad de un accidente. Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar las principales noticias económicas de estos últimos días con la presencia de José Luis Espert. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como siempre, a todas tus consultas. Bueno, ya estamos aquí, como siempre, con la presencia de Santiago Chelala. También está con nosotros Yamila Escala y hoy nos está acompañando Gustavo Bonefa para repasar lo sucedido en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, Muy bien, ¿cómo están? estás? Bueno, gracias por estar una vez más aquí. Bueno, vamos a arrancar con los temas que tenemos para hoy. Vamos a arrancar con información económica. Y como habíamos anticipado la semana pasada, finalmente el gobierno intervino en el mercado cambiario a través de la acción de los principales bancos públicos para ponerle un techo al dólar, que había llegado el lunes, había cerrado en su récord histórico de 17 pesos con 90. Ya hemos comentado, ¿no, Santi, la semana pasada que ningún gobierno se siente cómodo con un dólar desbocado a días de una elección, ¿no? Y incluso también hay que tener presente que la escalada del dólar tampoco le viene muy bien al cumplimiento de la meta de inflación del 17% del Banco Central para este año, ¿no? Resumiste, Ale, a la perfección los dos problemas. Déjame que te agregue solamente una cuestión, que ¿estaba el dólar desbocado realmente con una suba de 10% cuando la inflación sabemos que probablemente supera el 20%, ¿no? Está bien, del 10% en todo lo que va del año, pero si vos tomás en las últimas 4 semanas, me parece que estamos hablando de una suba importante, no en términos porcentuales. ¿Por qué te pregunto esto? ¿Por qué les digo esto? Porque hasta que pasó justamente este episodio de suba del dólar, la mayoría de los economistas estaba quejando de dos cosas. De la bicicleta financiera, que decía, ¿cómo puede ser que este gobierno favorezca solamente la timba financiera? Y también del atraso cambiario, que es la otra cara de la moneda, ¿no? Igual, Entonces, yo estoy de acuerdo y también me preocupa, de hecho vamos a hablar hoy de las consecuencias, ¿no?, del atraso cambiario, pero sigo insistiendo en que es así, efectivamente. De hecho, sería una buena noticia por el crecimiento, el aumento en el valor del dólar. claro, lo que quiero decir es que creo que los argentinos estamos mal acostumbrados a que sube un poco el dólar y enseguida aparece titular de los diarios. Los diarios argentinos hoy, estos últimos días, titulaban con el dólar en precio récord, etcétera. Eso genera pánico, genera temores, genera que la gente empiece a preguntar, nos pregunta a nosotros qué va a pasar, qué hago con mi dinero, plazo fijo, etcétera. Y lo cierto es que realmente el dólar estaba atrasado y que hacía falta una corrección. Y si uno espera después de las elecciones, ya estamos hablando de octubre, y un dólar atrasado significa menos ingresos para las economías regionales, menos ingresos para las exportaciones. Seguramente vamos a hablar también de eso, que no están mostrando los mejores números tampoco en el semestre. Entonces, algún tipo de corrección menor realmente me parece que hacía falta y, como bien decía Sale, el Banco Central también salió a fijarle algún tipo de techo. Es decir, miren, con 17.50, 18 a lo sumo estamos satisfechos con este valor del dólar. No estamos hablando de ninguna corrida ni justamente algo que no se pueda controlar, primero con el arsenal de reservas que tiene el Banco Central y segundo con lo que está haciendo estos días, que es con los llamados telefónicos a los bancos amigos para que pongan sobre la mesa los billetes que están demandando no solamente los mayoristas, sino también ahora un grupo de ahorristas minoritarios o minoristas, si quieren, que se están tratando justamente de cubrir antes de las elecciones. Pero de todas formas hay que destacar, son dos problemas distintos. Un problema es el del atraso cambiario, que realmente el gobierno tendrá que afrontar y no solo a través de su política cambiaria. Y otro problema muy distinto es cuál es el valor del dólar que es consistente con la meta de inflación que se ha planteado el Banco Central para este año, y también el dólar que es cómodo políticamente para un gobierno que está afrontando un proceso electoral, que tiene un proceso electoral por delante. Vamos a cambiar de tema ahora y, como señalé en la apertura, vamos a brindar
información que es muy importante para todas aquellas personas que viajan en auto en un país con la siniestralidad del nuestro. ¿Cuáles son las coberturas que ofrecen las compañías para proteger al conductor y a su familia contra la posibilidad de un accidente? Así es, porque conocemos responsabilidad civil, terceros completo y todo riesgo. Ahora, cuando uno elige un seguro, no tiene que fijarse solo en el precio. ¿Por qué? Porque está, por ejemplo, la cuestión de que un seguro, por lo general, y así digamos de una, no cubre hasta el tercer nivel de consanguinidad. Las compañías con el tiempo fueron tomando esta cuestión y la han ido incluyendo, con lo cual es interesante consultarlo, ver si está incluido o no, y ver qué cobertura tiene por pasajero. Esto estamos diciendo si es familiar o no, si uno tiene un accidente. Entonces, por lo general sabemos que esa cobertura va a cubrir a las personas. Si no es a todas, bueno, se pregunta y listo. Si vamos al pasajero puntualmente, cualquiera sea, este tiene una suma por detrás, sí, que es la cobertura, la llamada cobertura, que es el dinero que uno recibe en esas situaciones. Entonces vamos a repasar cuáles son, más allá, por ejemplo, esto es para el caso de un Gol, de unos 305.000 pesos en el mercado, con una cobertura de tercero completo, ese es el seguro. Bueno, fíjense las sumas aseguradas, cómo varían según cada compañía. Instituto del Seguro 200.000, Mercantil 100.000, en el mismo valor Federación y HDI, QBE 20.000, miren la diferencia con Instituto del Seguro, Cooperación 15.000, Sancor en el mismo valor, La Caja 12.000, 7.500 Rivadavia, Mapfre 5.000 pesos. Desde ya que estas son algunas de las coberturas más básicas de los seguros que consultamos. Siempre las compañías tienen otras opciones desde ya en otros valores. Así que, importantísimo, preguntar y consultar a más de una compañía. Bueno, pasamos al repaso de lo sucedido en los mercados de capitales. Y Gustavo, el mercado local viene teniendo un comportamiento divergente, ¿no?, con lo que sucede en los principales mercados del mundo. Sí, digamos, Alejandro, que los mercados domésticos se han tomado una pausa y obviamente han reaccionado a todas las noticias del mercado cambiario que mencionaban anteriormente con Santiago. Lo que hay también es un escenario enrarecido a nivel político que tiene su consecuencia directa sobre la evaluación de los activos financieros. Todo el tramo largo de la curva de rendimiento de los bonos ha sufrido una caída, en algunos casos importante, y en algunas acciones se ha tomado una pausa, una corrección o una ganancia, en algunos casos más que saludable. Lo que estamos viendo es, a contramano, como bien decías, de lo que está ocurriendo en el mercado internacional, donde vemos el S&P 500 y todos los demás índices, ya sea de valor o de crecimiento, ya sea de acciones cíclicas, de acciones de consumo, donde los mercados internacionales también han estado venciendo nuevos récords, han estado cruzando barreras que hasta hace poco parecían bastante distantes, con lo cual el mercado internacional parece sólido, todos los problemas geopolíticos, incluso políticos de la política norteamericana han estado totalmente superados y en donde la temporada de ganancias corporativas de las empresas norteamericanas muestra o goza de una buena salud, lo cual repercute también sobre los indicadores adelantados del ciclo. Con lo cual, a nivel internacional, el marco está preparado como para posibilitar para que Argentina encare nuevas subas, pero hasta tanto no se defina el escenario electoral, que está pesando mucho en los activos financieros, no lo vamos a poder ver. Bueno, veremos con las recomendaciones del viernes entonces cómo pesa esto a la hora de tomar las decisiones de inversión. Cerramos este bloque, quédate con nosotros. En instantes estamos nuevamente con vos. Muy bien, abrimos este nuevo bloque y como siempre te vamos a responder sobre la situación de una institución financiera. Y mientras vemos en pantalla información de bancos, les cuento que el Banco Central ha abierto una nueva vía de contacto con los usuarios, serviciosfinancieros.gov.ar, junto a Defensa del Consumidor. Bueno, en poco más de 2 semanas se realizarán las PASO, la primera etapa de este año electoral. Ya se viene sintiendo el efecto de este proceso que seguramente será decisivo para lo que suceda con la economía en los próximos años. Agustina Martínez Bassi conversó con el público sobre este tema. Caso
Financiero le preguntó a la gente qué resultado electoral sería el más beneficioso para nuestra economía y qué cambios se espera para después de los comicios. ¿Qué resultado cree que es más favorable para nuestra economía en las elecciones? Yo creo que para mí va a ser Macri, la opción nuestra es Macri. La verdad no creo que gane el oficialismo y la verdad me parece que no debería ganar el oficialismo. No, yo creo que la idea sería una derrota, o sea, si esta gente sigue en su rumbo, probablemente en un par de años no quede país. ¿Cree que va a haber cambios después de estas elecciones a nivel económico? Yo creo que va a haber, ya hay un poquito de cambio ya en la situación, hay un poco más de trabajo, ahora hay un poquito más. Yo creo que el gobierno se va a estabilizar un poco más, pero cambios drásticos no. No, la verdad que no. Y no, vamos a seguir de crisis, vamos a seguir de ajuste. Calculo que es repetir la historia, vamos a volver a la misma. Puede ser mucho peor, un ajuste mucho más salvaje y a partir de la lógica del bombero incendiario, los incendiarios van a traernos la solución mágica que por donde lo mire va a ser reducción de salario y despido de empleado público. Bueno, vamos a seguir con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales y ahora tenemos una noticia que viene desde afuera, una noticia muy importante de una apertura de capital. ¿Cómo es esto, Gustavo? Sí, mira, tenemos a Alejandro para fines del año que viene, no va a ser para dentro de poco, pero la apertura de capital de la empresa más grande del mundo, petrolera más grande del mundo, y va a ser la mayor apertura de capital en la bolsa de la historia. Para que te des una idea, la principal apertura que hubo hasta ahora fue la empresa china Alibaba, que fueron 25.000 millones de dólares de recaudación. Si las valuaciones son las correctas, es decir, si esta empresa, que es la empresa de Arabia Saudita, de petróleo más grande del mundo además, vale 2 trillones, es decir, una cifra seguida por 12 cero detrás, estaría recaudando 100.000 millones de dólares, es decir, 4 veces más de lo que recaudó Alibaba. Los mercados están esperando, ya se definieron los 3 bancos a nivel mundial quienes van a estar liderando esta operación y la verdad que los mercados tienen una codicia respecto de esta emisión muy importante porque va a representar el puntapié también para que otras empresas de capital cerrado estatales estén abriendo su capital a bolsa y permitan que inversores extranjeros y domésticos entren en el capital de esas compañías. Muy bien, una noticia importante que seguiremos de cerca. Y vamos a cerrar este bloque, como hacemos siempre ahora, respondiendo sobre la situación de una empresa aseguradora. Claro, te mostramos esa información en pantalla y atención, ¿querés subirte? Bueno, arranca en 28 de día, en 33 de noche subió el taxi, señores, un 20% nuevamente desde noviembre que no aumentaba y ya se siente en la calle porteña. Como siempre, lo que nos quieras consultar, @Café Financiero en Twitter, en Facebook Café Financiero, nos escriben y les respondemos. Cerramos así este bloque, quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista José Luis Espert. Estamos aquí con la presencia del economista José Luis Espert para analizar la situación, las principales noticias de la economía en estos últimos días. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por estar aquí una vez más. Bueno, ayer se conocieron los datos del INDEC relativos al crecimiento de la economía en mayo de este año, un crecimiento del 3,3% en relación al mismo mes del año pasado. Se trata del crecimiento interanual más elevado desde noviembre del 2015. José Luis, estos datos que se han dado a conocer, ¿coinciden con la evolución que vos estás viendo en la economía argentina? Sí, yo te diría que este año el promedio de crecimiento del año va a andar por ahí, 3,3. Así que sí, para mí el dato este refleja una realidad. Yo creo está diciendo, disculpa José Luis, que el año va a terminar con un crecimiento del 3,3. Sí, cuando veamos los datos, acá son los datos a mayo, ¿no? Sí, exacto. Cuando veamos junio, julio, incluso podés tener un crecimiento mayor todavía respecto al año pasado. En parte, no solo, pero en parte el año pasado, el segundo trimestre fue muy malo. Esto hay que tenerlo en cuenta también. Pero si uno promedia los 12 meses del año, creo que vamos a andar cerquita de este número. Recordemos que el año bastante optimista, ¿no? Empezó mal. El año empezó mal, empezó con un crecimiento negativo. O sea, estuvimos abajo en el primer trimestre del año pasado. En este segundo trimestre vamos a estar arriba, el tercero también, y cuarto un poquito más flojo
porque ya el cuarto del año pasado la economía empezó a crecer. En el acumulado, estos primeros 5 meses, estamos solo un 1% arriba. 1,37%, yo eso lo puse de relevancia, 1,37% en 5 meses. Sí, pero si vos suponés que en los próximos 5 meses crecemos algo parecido a estos primeros 5, insisto, el 3% es un número en el año altamente probable. ¿Y ves a este resultado como un producto o interpretás a este resultado como el éxito de las políticas que viene desplegando este gobierno? Yo creo que, a ver, sí, te diría, primero sí, pero yo creo que la normalización que ha hecho este gobierno, acá no hay ningún cambio profundo, y mucho menos profundo, pero el haber normalizado la economía, o sea, haberle sacado el cepo, haber salido del default, haberle dejado de hacer la guerra al campo, haber normalizado las relaciones con el mundo, me parece que eso va a traer un golpecito de crecimiento económico que si gana las elecciones el macrismo en Provincia de Buenos Aires en octubre, yo no dudaría en decirte que va a seguir en 2018. Sí, la normalización te genera un upside de crecimiento económico, un golpe. Cuando vimos una devaluación o una suba del dólar de 10% en pocas semanas, algunos comenzaron a prender luces de alerta, ¿no? Sobre esto que vos decís, sobre la normalización. Otra vez el dólar apareciendo en la tapa de los diarios. Sí. ¿Pensás que esta suba del dólar se va a reflejar en la inflación, en la suba de precios también? Y un poquitito te puede pegar, no en julio, porque ya está medio jugado julio, pero agosto puede ser que se refleje un poquito. Yo sobre el dólar te diría, yo no veo nada que sea inmanejable para el gobierno. Acá no veo un clima de corrida de ninguna manera. Yo en ese sentido le llevaría al televidente una tranquilidad objetiva. Yo no veo nada preocupante. Pero aparte te diría, a ver, el dólar del año pasado, de fin de año pasado, fue 15,7. El promedio de diciembre del año pasado es 15,6, 15,7. En una economía que se indexa como esta, con una inflación tan alta, 21, 23% este año, si el dólar siguiera la evolución de la inflación, el dólar este año podría terminar en 19 pesos. El dólar que está en el presupuesto es 18 pesos en promedio todo el año. Para que vos termines en un promedio de 18, el dólar de fin de año debería ser 21, 22. No digo que sea mi dólar, digo, es el dólar del gobierno en el presupuesto. Así que si a fin de año estamos con un dólar entre 19 y 21 pesos, yo creo que nadie debería pensar que estamos en el medio de una crisis cambiaria, una corrida. Es el dólar o que el gobierno quiso tener a lo largo del año o el dólar del año pasado ajustado por inflación. Creo que el factor Cristina dispara este hecho. Lo que suena raro también es que el gobierno no haya hecho nada a semanas de las elecciones, de las PASO, para evitar que el dólar subiera, dado que estuvo todo el año dormido, ¿no? Sí, intervino de todas formas a comienzos de esta semana, como decíamos en el primer bloque. Pareciera, incluso por algunos trascendidos que ha habido, que se pretende ya ponerle un techo en estos niveles, ¿no? Un dólar mayorista en torno a los 17,50, 17,60, ¿no? Y que un dólar minorista que no supere los 18 pesos, por lo menos de acá hasta las PASO, después veremos. Sí. Lo que quiero decir es, si uno ajusta, a la larga el dólar sigue la inflación en Argentina y en muchos países, te diría, es lo que llama la Sería lo saludable, ¿no? Sí, entonces yo diría, si vos aplicás la inflación de este año al dólar de fin del año pasado, sería 19 pesos el dólar, 20 pesos. No me parece que deberíamos preocuparnos todavía. De todas formas, José Luis, con un dólar de 20 pesos, ¿qué tan lejos va a quedar la inflación anual de la meta del Banco Central? Sí, por lo menos, a ver, respecto del piso de 12% vamos a estar 10 puntos arriba. Y respecto del techo 17, yo diría unos 5 o 6 puntos arriba. No, la meta no va a ser cumplida ya del Banco Central. Es más, ya pensando en el 2018, porque el incumplimiento de este año está jugado ya. Ojalá que el Banco Central no persiga el año que viene bajar la inflación a 8,12, porque cuidado con los costos en términos de actividad de esto, con un fisco completamente desbordado de déficit, ¿no? Fuiste protagonista, José Luis, tengo que preguntar, de uno de los debates más calientes televisivos de esta semana. ¿Pensás que la gente ve a lo que fue el kirchnerismo todo como si fuera la misma cosa? ¿Es lo mismo Cristina que Randazzo o que Massa incluso, que formó parte de ese gobierno? Estoy hablando de la gente y de lo que pueden pasar, digamos, en las elecciones, ¿no? Tanto en las PASO como después en octubre. Si la gente los ve diferentes. Si es lo mismo o no es lo mismo. Vos le decías a Abal Medina en esta discusión que fue con tanta repercusión, vos estuviste en un gobierno que hizo tal y tal cosa, pero me parece que dentro del mismo kirchnerismo se están tratando de dividir las aguas. Bueno, ¿No pensás que la gente nota esa división? No creo.
Yo creo que lo asocian mucho. Creo que toda esa bolsa es Cristina. ¿Ves todo como si fuera lo mismo? Todo aquel que participó... No solo yo. No sé si la gente tiene capacidad para discernir. Es tan diferente Cristina que Randazzo, Cristina que Massa. No sé si es tan fino el saber popular en materia política. ¿Y pensás que mucho de lo que va a venir de economía el resto del año depende de las elecciones o ya están las cartas jugadas? A ver, yo creo que la economía, hay cosas que por la parsimonia con la que se mueven están media jugadas. Yo creo que un crecimiento de la economía cerca de 3% está jugado este año. No está jugada la inflación y el dólar de fin de año, porque ahí sí me parece que las pasos son importantes. Yo te diría, lo más probable hoy, dadas las encuestas serias que yo leo, es que el macrismo gane, o Cambiemos gane a nivel nacional. La duda es provincia de Buenos Aires. Y ese resultado me parece muy importante. ¿Por qué? Porque detrás del ganador en la provincia de Buenos Aires probablemente se encolumne gran parte del peronismo. Entonces, si ganara Cristina en la provincia de Buenos Aires, guarda con las posibilidades de Cristina para 2019, ¿no? Vos justo señalaste, ¿no?, hace algunos minutos, que el crecimiento del 2018 quizás dependa, ¿no?, del resultado electoral. Sí, de 2018 este año. sí, claro. Sí. No, bueno, yo te diría, si hoy supiéramos el resultado electoral de las PASO y ese resultado fuera que Macri ganó en la provincia de Buenos Aires, yo te diría, volvemos a crecer en 2018 a una velocidad similar, más o menos 0,1, 0,2, lo que fue el 2017, otra vez 3%. Ahora, si pierde la provincia de Buenos Aires, me parece que hay que rever esto, reverlo. No te sé decir hoy cuánto menos, pero habría que reverlo para abajo, por supuesto. Digo, y aún suponiendo, ¿no?, que se concretan estas proyecciones, la economía crece este año y vuelve a crecer el año que viene, ¿ves este crecimiento como algo que se puede sostener en el tiempo? Teniendo en cuenta, ¿no?, los problemas estructurales que presenta la economía argentina. Esa pregunta no la tengo clara hoy. A ver, sostener en Argentina, si uno mira los últimos 40 años, acá el plan que menos hizo crecer la economía fue Martínez Dios, donde crecimos un año, después la tablita, y el que más hizo crecer, que tampoco se sostuvo, fue el programa kirchnerista, que hizo crecer la economía 8 años. O sea, la mínima 1, la máxima 8 a lo largo de casi 40 años, ¿no? El programa económico de Macri, ¿cuánto da para crecer? Y yo te diría, si ganan las elecciones, yo te diría, en la provincia de Buenos Aires, podemos llegar a 2019 creciendo incluso también. Ahora, mucho más allá ya de ciencia ficción, pues es un programita que claramente no te va a generar 20 años de crecimiento sostenido, ni 10 tampoco, porque está sentado sobre bases que no son sólidas, trazo cambiario, déficit, deuda. Justamente, ¿no? El INDEC ayer publicó un dato que es preocupante, el déficit comercial del primer semestre de este año fue el más alto desde 1994, ¿no? En plena convertibilidad, ya en un proceso de... Lo que preocupa es la caída de las exportaciones, porque las IMPO, cuando vos mirás las importaciones adentro y las mirás en cantidad, las importaciones de bienes de consumo están creciendo lo que han crecido en los últimos 5 años, no hay un boom importador, y hay mucha importación de bienes de capital y de piezas y accesorios, o sea, fruto del crecimiento económico, la inversión. El tema son las exportaciones, realmente caídas de 4% casi en la Expo, en general es una mala noticia. Vamos a un déficit en cuenta corriente realmente de 4 puntos del producto, eso es complicado. Bueno, José Luis, muchas gracias, se nos acabó el tiempo, nos vemos en unos meses, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con el análisis de las principales noticias económicas de estos últimos días. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.